Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre Rusia, que esto lo comenté un poco en mi Instagram del canal, donde a veces hago anuncio un poco de lo que va a salir a futuro dentro del canal, a la vez que otras cosas. Y mencioné que íbamos a hablar un poco de Rusia porque se acaba de hacer un plebiscito, no vinculante, porque vamos a ver la jugada política que hizo ahí Putin en Rusia. Y lo que consistía esto es un plebiscito para cambiar la constitución, suena parecido, ¿no? Y esto permitiría que Putin pudiera mantenerse en el poder hasta el año 2036, porque se supone que tenía que salir en los próximos años, en 4 años más, pero se va a alargar su periodo hasta el año 2036, notable, ¿no? Mantenerse en el poder para siempre. Y también va a modificar la constitución de tal manera que le da más poder a él para intervenir dentro del poder judicial y también dentro del poder legislativo, aumentando sus poderes, a la vez que aumenta también los poderes de ciertas comisiones asociadas a la presidencia que lideran personas de su partido y que lo obedecen ciegamente en todo. Entonces la práctica es un cambio constitucional de esos típicos que hacen los líderes más autoritarios dentro de un país para eternizarse en el poder, que no es tan raro, o sea, lo hemos visto en países latinos, que es más común, en países africanos y en países de Europa Oriental, y Rusia está en esa situación y vamos a analizar un poco que Rusia realmente está en una mala situación en general, no tiene buenos partidos políticos de ningún tipo y realmente Putin puede hacer prácticamente lo que quiera, pero vamos a ver eso todo a continuación. De todas maneras, antes quisiera agradecerle al suscriptor Dano Bando, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único a través de Flow. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer algún aporte voluntario único o mensual al canal para que esto se mantenga independiente y podamos seguir adelante, abajo en los comentarios habrá un comentario fijado donde podrán decidir hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, y también tienen la posibilidad de hacer un aporte mensual ya sea por Patreon o por la comunidad de YouTube. Habiendo dicho eso, ¿qué es lo que pasa en Rusia? Y el tema es que el presidente ruso, que podemos ver ahí en pantalla, acaba de hacer un plebiscito no vinculante para el cambio de constitución. Ahora, ¿por qué es no vinculante? Y esto lo hizo antes de obtener el resultado que tiene ciertas irregularidades, pero fue muy a favor del presidente ruso. Aunque veamos a ver que tiene muchos casos de irregularidades y algunas actividades que en otros países se considerarían ilegales porque es lo que llaman comprar votos. Pero vamos a ver eso adelante. Y lo dijo porque él puede hacer lo que quiera con la constitución porque el Congreso lo domina. Lo que aquí ven en pantalla es de los 450 diputados. Ese número en azul oscuro que ustedes pueden ver en pantalla son los diputados de Rusia Unida, el partido de Putin. Y el segundo partido más grande, que es uno chico igual en comparación con ese, es el que se ve en rojo, que es el Partido Comunista de Rusia, que muchos pensarán, es la oposición. Y sí, pero no, porque el Partido Comunista es oposición, pero casi siempre vota a favor de todos los proyectos del gobierno, ya que Putin tiene el apoyo de los grupos nacionalistas y conservadores, y también de los comunistas, porque le hace mucha pleitesía a la Unión Soviética y aplica muchas veces políticas económicas que le gusta más a la izquierda más dura. Vamos a ver a continuación y cómo se está metiendo eso en la Constitución. Y el tercer país directivo más grande que este, que está en celestito, son básicamente personas de centro izquierda, socialdemócratas, lo que sería tal vez el Partido Socialista o el PPD aquí en Chile, o tal vez sectores del PSOE en España, cosas de ese estilo, o lo que llamarían los peronistas de La Baña en Argentina. Se hacen una idea un poco de qué. Y así eso me sigue. En realidad, como pueden ver, Rusia es un país donde todos los partidos son más o menos similares, e incluso los de oposición o están muy desorganizados o simplemente apoyan también al gobierno. Incluso los comunistas se llaman a sí mismos oposición, pero en la práctica apoyan constantemente al presidente ruso. ¿Y en qué consiste este proyecto de ley que se hizo la propuesta de cambio de constitución y que había una votación no vinculante? Y ahora, ¿por qué no era vinculante? Porque puede hacer lo que quiera en el Congreso, pero tenía miedo él de perder el plebiscito porque digamos que su popularidad de la de Putin ha bajado bastante en el último tiempo y había temor de eso, así que dijo, no, esto es simplemente consultivo, no vinculante, pero ahora están diciendo que es vinculante porque los resultados que salieron fueron favorables. De todas maneras, hace los siguientes cambios. Cambios estructurales que impulsan el papel del Parlamento y dan al presidente más poder sobre el trabajo de los tribunales y de los fiscales. Control del poder ejecutivo sobre el poder judicial.
También impulsan el papel del Consejo de Estado, un cuerpo asesor que Putin ya dirige, consagrándolo en la Constitución como una herramienta del poder ejecutivo de Rusia. Esto de hecho podría darle otra salida para mantener el control, incluso si descarta repetir en el Kremlin. La modificación da prevalencia a la ley rusa sobre cualquier otra, lo que podría dificultar los recursos ante organismos como el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y lo que no se menciona aquí es que también pasa por encima de las leyes locales, porque Rusia es un país federal y que tiene federaciones internas y es multiétnico y multireligioso, porque la etnia rusa es la principal pero no es la única. Hay muchas poblaciones que son de etnias turcas, en Siberia de otras más asiáticas, más hacia lo que sería el este de Rusia, en el Cáucaso hay otras etnias. Es un país multiétnico y que es federal en gran parte para permitir cierta autonomía a estos grupos. Esto pasa un poco por encima de esto. También, y esto sé que les va a gustar a los que son más nacionalistas dentro del canal, la Constitución enmienda, un momento, dibuja un país más conservador y nacionalista, consagra la fe en Dios de los rusos, metiendo nuevamente la religión con el Estado, que yo creo que debería estar separado más allá de la religión que usted tenga, el Estado de la religión, pero que se está uniendo nuevamente. Brinda en Rusia el matrimonio igualitario al introducir en la Constitución que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Remarca que los niños deben ser la máxima prioridad del gobierno y que los jóvenes del país reciben una educación patriótica. En la práctica esto impulsa cierto adoctrinamiento dentro de los colegios, quitando autonomía y que el control central de la educación sea por parte del gobierno, decidiendo qué es lo que se le enseña a la población, lo que asegura también que se mantengan en el poder. El idioma ruso también estará permanentemente anclado en la Constitución como el idioma del pueblo constitutivo del Estado, lo que en un país diverso y multiétnico como Rusia puede conllevar tensiones con otras comunidades. Y sí, genera un problema porque hay muchos idiomas y religiones y digamos grupos étnicos en Rusia, y eso ya en el pasado le ha generado problemas. Esto Estado federal ha generado cierta autonomía y por eso no hay tantos conflictos, pero probablemente eso se agrave. También esto podríamos ver que modifica el periodo de Putin, porque él tenía que gobernar hasta el año 2024, pero de acuerdo a esto le permite ser reelecto 2 veces más, lo que le permitiría estar en el poder hasta el año 2036. Por ahora, porque si sigue vivo en esa época, probablemente veamos otro cambio de constitución. También lo que podemos ver es que se meten ciertas políticas de izquierda en la constitución en materia económica. Lo siguiente: la mención de que las pensiones deben subir conforme a la inflación, pensiones dadas por el Estado pagadas con impuestos, y que el salario mínimo debe establecerse por encima de la línea de pobreza, también salario mínimo fijado por Constitución. Además, se ha establecido un paquete social que puede animar al voto, porque la reforma se vota completa. Si se vota sí a la indexación de las pensiones, que se votará que sí, por ejemplo, la enmienda que dicta que la ley rusa prevalece ante la internacional. Entonces, también se metieron políticas económicas más de izquierda, y por eso esto lo apoyó el Partido Comunista Ruso, que ellos querían políticas más de izquierda, unitaria económica, y al mismo tiempo mezclaron eso con las otras cosas que quieren sectores de la derecha, que son estos elementos más nacionalistas y conservadores, y eso mezclado también con mayores poderes para el presidente, esta intervención dentro del poder judicial y aumentar el periodo presidencial. Entonces le dijeron, miren, todo esto junto, voten que sí. Pero bueno, ¿y qué es el problema que se dio en el tema de la votación? Que vamos a ver aquí. Que en otros países esto sería ilegal, pero en Rusia parece que no, o les da igual. Y es que se han dado incentivos económicos para ir a votar y justamente votar que sí en el plebiscito. ¿Y qué fue lo que se hizo? A los funcionarios públicos sale que ha habido presiones, algunos califican de indebidas, para que vayan a votar a favor del proyecto del gobierno, o si no podría haber consecuencias. También a aquellos que van a ir a votar se les permitió entregarles bonos, subsidios, básicamente le estaban pagando para que fueran a votar, y por supuesto era por parte del gobierno. Entonces esto significa que el gobierno básicamente estaba pagando por ir a votar, y claramente para votar que sí. También lo que se observó es que hicieron que fuera día feriado, que no hubiera trabajo y que fuera prohibido trabajar el día del plebiscito. ¿Por qué? Para que todos fueran a votar. Y eso mezclado con estos incentivos económicos que se podrían llamar como comprar votos, y también con prohibiciones de hacer campaña en vivo y tener que hacerlo en línea, aunque con ciertas prohibiciones, lo que impidió que la oposición pudiera hacer realmente campaña por el rechazo a esta nueva constitución. Pero bueno, es lo que se ha dado, ¿no? De todas maneras, les repito que esto fue simplemente consultivo, porque incluso si hubiera ganado que no les gustaba la idea de la nueva constitución, como pueden ver, tiene el Congreso, la amplia mayoría, puede hacer absolutamente lo que quiera. Esto es como para legitimarlo, y finalmente se dio porque, de acuerdo a los resultados, el 77,92% de los rusos aprobó las reformas a la constitución. Ahora, ¿es ese porcentaje real o no?
Difícil saberlo porque hubo acusaciones de fraude electoral, de votos que no adicionales más allá de lo que hay, también de votos forzados y una serie de otros temas además de compra de votos anteriores a la elección. Y la oposición acusó justamente que hay manipulación electoral, que hubo fraude y que piden que organismos internacionales vengan de manera neutra a revisar los votos. Lo que ha sido negado por parte del Estado ruso, dice que no se van a someter a estos organismos internacionales y que por lo tanto esto no es que se vuelva a revisar. Ese fue el resultado, no cuestionen mucho lo que ocurre aquí. Y no es la primera vez que ocurre algo así, porque a ustedes les podrá parecer medio extraño que un país tenga un congreso con un partido con tanto poder, y especialmente cuando ha bajado un poco la popularidad en el último tiempo. En las últimas elecciones perdieron puestos a nivel local de concejales, alcaldes, etcétera. Y algunos podrían decir que Putin es popular, muy popular, y esa sí es una opción, aunque también en las elecciones pasadas hubo también acusaciones de fraude electoral a las que el gobierno se negó a revisar los resultados por organismos internacionales y no se revelaron los conteos como los hicieron. Entonces, es posible también que eso sea los resultados efectivos, aunque como hace ese tipo de reacciones por parte del gobierno ruso, no me sorprendería que hubiera un nivel bastante alto de fraude electoral en sus elecciones, como también en el plebiscito, especialmente porque le conviene mucho al gobierno. Y hay que tomar en cuenta que no es fácil ser oposición en Rusia tampoco, porque en Rusia la oposición tiene una predisposición bastante particular a morir asesinados, o disculpen, que se suicidaron con 3 tiros en la cabeza, o morir muchas veces envenenados. Miren qué coincidencia, ha ocurrido el caso de que a uno de los líderes de la oposición, que este señor es de centro izquierda, estilo Angela Merkel, socialdemócrata, sería alguien de ese estilo, que es Alexei Navalny, le han envenenado más de una vez y se lo han llevado detenido y preso sin ninguna justificación, y en algunos casos le ha acusado de tortura porque dice que le han hecho interrogaciones forzadas. También, nuevamente, coincidencias serán nada más, ¿no? También dentro de la oposición, y que ahí lo llaman a marcha, está el Partido Libertario Ruso, que yo en un video hace algunos meses hablé de cómo llamaban marchas en distintos países que reúnen a miles de personas, y el presidente o líder del Partido Libertario Ruso también ha sido metido a la cárcel y también sufrió envenenamiento. ¿Por qué? Por hacer llamado a manifestaciones en contra del gobierno, que decían que no estaban siendo autorizadas por el gobierno, porque el gobierno no autoriza casi ninguna marcha, ¿no? Pero bueno, eso es un poco el tema de la oposición, y es lamentable porque el partido principal de Rusia lo que vemos es un conservadurismo bastante nacionalista, autoritario, que quita la distinción entre iglesia y Estado y los va mezclando un poco, pero que económicamente no es muy de libre mercado, sino que para mantener el gran apoyo que tienen políticas de izquierda, porque más de un 40% de la población todavía aprecia la Unión Soviética, y la derecha también porque dice que es como la nación rusa y tiene este tema del nacionalismo con la Unión Soviética. Mantiene muchas veces políticas económicas que son más bien de izquierda, a nivel socialista, y otras políticas económicas que algunos dicen que son de derecha, yo no lo llamaría así, lo llamaría corporativista, es asegurarle a grandes conglomerados económicos concesiones estatales y también privatizaciones dadas a amigos de Putin. Es lo que llamamos corporativismo, porque en Rusia hay un problema que es el de los oligarcas, que había una casta de oligarcas antes de que llegara Putin y él la purgó, pero lo reemplazó con otra casta de oligarcas que eran amigos suyos. Miren qué coincidencia. Entonces los grandes conglomerados económicos rusos no llegaron ahí de manera natural, llegaron ahí a través del Estado, y en este caso por bueno, contactos con el presidente ruso, ¿no? Y no hay buena alternativa, porque el partido principal, como pueden ver aquí, Rusia Unida, ¿qué es eso? Domina. Partido de oposición más grande, el Partido Comunista Ruso, que apoyan casi todo el gobierno ruso en todo caso, y no es muy distinto. En materia moral son muy conservadores, también son nacionalistas, apoyan gran parte de las medidas de Putin. La diferencia es que ellos quieren restablecer la Unión Soviética, pero dicen que apoyan en gran medida al presidente porque les gusta lo que hacen. Y los otros partidos que único que se oponen son más bien los partidos de centro, socialdemócratas, pero son tan chicos que no logran hacer nada. Porque aunque nuevamente el Partido Comunista, que es el segundo más grande, el rojo, se muestra en oposición, apoya al gobierno constantemente, y aunque es muy gracioso porque se dice en oposición y en realidad les gusta casi todo lo que hace el gobierno, porque el gobierno ruso hace un equilibrio de un discurso conservador, nacionalista, con políticas económicas de izquierda, y a veces las políticas de derecha es para dejar contentos a grandes oligarcas que les dan beneficios y concesiones, y realmente no es un libre mercado. Pero bueno, eso es Rusia, es lo que podemos ver. Una situación lamentable en un país que lamentablemente tiene
una historia muy autoritaria y que no parece parar. Esto es prácticamente una dictadura en Rusia, con una democracia bien rara. Me recuerda un poco a la situación del PRI en México, es como la dictadura perfecta. Y muchas veces hay fraude, nadie revisa nada, el gobierno no cede en eso, los opositores aparecen muertos, envenenados, muchas veces los meten a la cárcel. Y bueno, eso es un episodio más dentro de Rusia. Ahora, ¿qué irá a ocurrir cuando Putin eventualmente muera, probablemente en el poder? Tal vez haya un sucesor designado a dedo que lo suceda, como casi designación de hombre fuerte en hombre fuerte. Tal vez haya peleas internas, quién sabe, pero por ahora parece que la situación de Rusia no va a cambiar. Y a pesar de que su popularidad ha bajado, se manejó de manera horrible, la situación sanitaria actual y económicamente el país está en decadencia, bueno, siguen en el poder. Un día más en Rusia dirían algunos, ¿no? De todas maneras, recuerden que pueden recomendarme alguna noticia o alguna entrevista abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.